Las parábolas eran muy comunes en el tiempo de Jesús. Una parábola era un símil que explicaba verdades espirituales a través de cosas cotidianas de la vida. Una parábola era eso, en pocas palabras. Entonces Jesús lo que está intentando hacer en este momento, en esta parábola, es decirnos cómo es el cielo con cosas naturales, haciendo comparaciones. Por eso quiero que en esta mañana veamos tres aspectos de esta parábola. Primero vamos a ver la naturaleza del reino, el rechazo a la invitación, o la naturaleza del hombre, el rechazo a la invitación. Y como último punto veremos la necesidad de un cambio para participar del banquete. Bien, vemos primero que nuestro Señor Jesucristo, haciendo mención de la parábola, lo primero que hace es decir que un hombre hizo un gran banquete y invitó a varias personas, y todas estas personas se excusaron. Estas personas que se excusaron quedan fuera de la cena, y nuestro Señor empieza a sus siervos a decir que vayan por las calles y que inviten. Y sus siervos hacen caso, van a las calles, a ciertos lugares, y vienen. Posteriormente seguía vacío el lugar, y nuestro Señor Jesús dice, fuérzalos. El hombre bueno y rico le dice, fuérzalos a entrar. A los mancos, a los lisiados, a los ciegos. Vemos que en esta parte, en la primera parte, Jesús dice que el reino de Dios el reino de Dios es como una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. La idea central que nuestro Señor Jesús quiere que entendamos en este primer punto es cómo es el cielo, cómo es el reino de Dios. Y hace una comparación con un banquete, con una celebración, con una fiesta. El cielo no va a ser un lugar de un culto interminable, el cielo no va a ser un lugar etéreo, donde todos vamos a traspasar las cosas, va a ser un lugar sólido, va a ser un lugar donde vamos a conversar. Por eso dice la Biblia que no vamos a tener almas glorificadas, ni espíritus glorificados, vamos a tener cuerpos, literalmente, tangibles, palpables, cuerpos glorificados, porque vamos a necesitar de una nueva naturaleza para estar ahí delante de Dios, porque el reino de Dios necesitamos un nuevo cuerpo, porque va a haber mucha felicidad ya, va a haber mucho gozo, porque nuestro cuerpo aquí, cuando ya nos reímos mucho, tenemos mucha felicidad, ya nos duele los abdominales, nos duele la quijada, nos duele la cabeza, ¿verdad? No podemos estar felices mucho tiempo, no podemos reír mucho tiempo, porque necesitamos cuerpos glorificados. Aunque parezca lo que estoy diciendo suena algo raro, esa es la verdad, esa es la verdad. Va a ser un lugar de celebración. Vamos a aprender muchas cosas. Yo voy a buscarlo a Abraham, a Isaac, a hacerles preguntas. Voy a intentar buscarlo a otras personas, a los reformadores, a hacerles preguntas. Voy a aprender más teología de ellos, en vivo y en directo. No sé a quién irá usted a buscar en el cielo, pero en el cielo vamos a estar aprendiendo y creciendo más. Sí, ese es el cielo. Muchos no tienen esa idea del cielo y no les apetece ir al cielo por eso. Por eso están conformes con los placeres de este mundo. Sproul dice algo del cielo describiéndolo de esta manera. El cielo es descrito como un lugar de completa felicidad que está lleno de la radiante majestad y gloria de Dios, donde el pueblo de Dios ha sido santificado, donde su justicia ha sido cumplida y donde su pueblo ha sido vindicado. No hay más muerte, no hay más enfermedad, no más tristeza, no más sufrimiento, no más odio, no más maldad. Ya hay una experiencia de sanidad en ese lugar. Y ese solo es un vistazo, pero es suficiente para crear una gran expectativa del cielo. Hermano, yo no sé si tú has venido o tú tienes necesidad de estar en este gran banquete, pero la realidad es que el cielo es cielo porque Dios está ahí. Y nuestro gozo viene por eso, más de la felicidad que podamos tener, porque nuestro gozo depende no de que hemos sido salvados del infierno, ni porque hemos sido bendecidos con cosas en este mundo. Nuestra felicidad depende
de que nada nos puede separar del amor de Dios. Ese es el gozo del cristiano, ¿no? Ese es el gozo que nos guarda una esperanza de una venida pronta de nuestro Señor y que iremos al cielo. Ahora está el otro punto, el rechazo a la invitación de esta gran cena. En el versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Son 3 excusas, pero no son 3 excusas literales. Son las excusas de todos los invitados. Simplemente está haciendo mención de algunas excusas, pero fue la excusa de todos. Y podemos examinar algunas de ellas. Miren las 3, por ejemplo. El primero está diciendo que ha comprado una hacienda y necesita ir a verla. ¿Y la cena qué hora es? ¿De día o de noche? Es de noche, ¿verdad? Y cuando es de noche, ¿quién va a ir a ver una hacienda? Nadie. Es una mentira. ¿Qué clase de excusa es esa? ¿Qué clase de excusa es? Y peor aún, dice que ya la compró, pero quiere ir a verla. ¿Acaso para comprar antes no se tiene que mirar lo que uno va a comprar? Esa es otra mentira. Era una excusa. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Quién va a ir a probar algo que ya compró? Cuando se supone que ya uno otra vez, antes de comprarlo, prueba. Y peor aún, ¿quién va a ir a probar 5 yuntas de bueyes en la noche? Nadie. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Otra vez, no se le está invitando a un funeral, no se le está invitando a que se divorcie, le están invitando a un banquete. ¿Y qué mejor lugar hay para ir después de un casamiento? A un banquete, a seguir celebrando, a estar con amigos, ¿verdad? Pero esta persona, a todas luces, se veía el rechazo de entrar al reino de Dios, de entrar a este banquete. ¿Y cuál es la idea que nos quiere mostrar Jesús en estas parábolas? Primero es una comparación de lo que es el reino de Dios. Ahora está haciendo una comparación de la estupidez tuya y mía cuando nos alejamos de Dios. Las excusas que ponemos, ¿verdad? Porque todas estas excusas son totalmente necias y vanas. Agregándole a esto más, en ese momento, en el tiempo de Jesús, cuando habían fiestas y banquetes, no se les enviaba un mensaje de chat ni nada de eso. Se anticipaba con una semana antes para invitar a cualquier evento, a cualquier banquete, a cualquier fiesta. Estas personas fueron invitadas con tiempo, no se les invitó en ese momento. Esa era la tradición, invitar con tiempo para que salisten y vengan. Pero estas excusas demostraban la hostilidad hacia la invitación. Demostraban el desprecio, el rechazo hacia la bondad de este buen hombre que hizo un gran banquete. Puso muchas excusas. Todos pusieron muchas excusas, no solo ellos 3. Ahora nuestra pregunta aquí tiene que ser, ¿qué excusas yo estoy poniendo para alejarme de Dios? ¿O qué excusas es suficiente para que yo no pueda amar a Dios? ¿Cuáles son las excusas para que yo no pueda ser parte de una congregación? Todo esto, lo que vivimos día a día, tiene sentido por una sola cosa: la justicia de Dios. Si no existiera la justicia de Dios, todo lo que vivimos en este mundo sería una broma pesada de Dios hacia nosotros, ¿sí? Porque cada acto de rebelión, cada pensamiento impuro, cada palabra ociosa, cada cosa que se ha dicho que está fuera del margen de la palabra de Dios, recibirá su justo juicio. Él lo ha declarado, lo ha establecido, y así va a ser. ¿Y cuál es la excusa que tú pones para no acercarte delante de Dios? Esa excusa se la tendrás que decir a Dios si no te arrepientes hoy, en el trono del juicio blanco, en el trono blanco, cuando estén los inconversos, Satanás, sus ángeles caídos. Ahí tendrías que decir todas las excusas
así como lo hicieron estas personas, porque después de la cena solo queda otro lugar, el infierno. No existe un lugar intermedio. No puede haber un purgatorio, no puede haber un lugar de purificación, existen solo dos lugares. Y ninguna excusa es suficiente para que Dios te perdone o para que te justifique de tus pecados. Únicamente la sangre de Jesús, la justificación de Cristo por la fe solamente. Únicamente es la fe en Jesús que nos puede dar perdón de pecados. Tus y mis excusas nunca serán suficientes. Una excusa muy frecuente que se escucha por el mundo y por la iglesia también, que los cristianos somos, ¿qué? Unos hipócritas, ¿verdad? Somos unos hipócritas. Si eso fuera cierto, aún así, que todos en este lugar fuésemos hipócritas, excepto tú, que dices eso, y por esa razón verdadera, no vienes a la iglesia, y no tienes comunión con Dios, ¿será que en el día del juicio eso va a arreglar tu problema con Dios? ¿Esa excusa tan verdadera? No, no va a arreglar tu problema con Dios. Quien va a arreglar tu problema con Dios es Jesús, no las excusas, no tu rechazo hacia Dios. Ninguna excusa es suficiente, como decía, para justificarte de tu pecado o tu animadversión hacia la santidad de Dios. Y para eso necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio porque nosotros hemos sido quebrantados, estamos rotos en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros somos como el cuervo que va en busca de la carroña. Si al cuervo tú le pones maíz o alpiste, el cuervo no va a comer eso, porque el cuervo come basura, come lo podrido. Esa es nuestra naturaleza. Y algo tiene que suceder para que comamos el alpiste, el maíz, cosas con proteínas saludables. Y es algo que Dios únicamente lo puede hacer en nosotros. No lo va a hacer tu buena voluntad, tu buena motivación. No lo voy a hacer yo aquí en esta predicación. Únicamente lo hará la voz de Dios, el Evangelio de Dios. Entonces vemos en el versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se me ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Cómo estaba este hombre bueno y rico? Enojado. Entonces, en ese sentimiento de enojo, él empieza a dar una orden a sus siervos diciéndoles que traiga a quién, a los mancos, los cojos y los ciegos. Pregunto, ¿será que en la actualidad un pobre, si yo voy ante un pobre que está por la plaza pidiendo limosna y le digo: ven a esta cena en Los Tajivos a las 8 de la noche el viernes, ¿será que va? No va a ir. Va a pensar que me estoy haciendo la burla de él. ¿Qué tiene que pasar para que él vaya? Personalmente yo tengo que llevarlo, ¿verdad? ¿Ya saben por dónde va la idea de esto? Los mancos. ¿Será que, o los lisiados, las personas que no pueden moverse? ¿Será que si yo voy a un hospital y le digo al lisiado: te invito a una cena, el lisiado va a ir? De ninguna manera. No puede moverse, es un lisiado. Yo tengo que ir y personalmente traerlo a la cena. Lo mismo pasa con los cojos, lo mismo pasa con los ciegos. Jesús está describiendo personas miserables de esa época, que no eran tomadas en cuenta por nadie. Y ninguno de ellos iba a asistir a esta cena. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Que ellos fueron, ¿verdad?
y que todavía había lugar para más. Y dijo el siervo al Señor, Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Será que Dios los forzó a entrar a ellos? De ninguna manera, es como lo está diciendo literalmente la Reina Valera. Esta palabra forzar en el original es una palabra que es hacer un ruego a alguien para que venga. Pedir con constreñimiento, ¿sí? Estar con el corazón compungido y hacer una invitación es como una rogativa que por favor, vení, hay una cena. Es un deseo muy fuerte, ¿sí? Todo esto lo está haciendo, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo este hombre rico? Por una razón. Él quiere dar de su amor. Él quiere compartir su amor. Él quiere dar lo que tiene. Él no se está cohibiendo. Los que se negaron serán echados al valle del agua y fuego, al lloro y crujir de dientes, al sufrimiento eterno. Ellos recibirán ese castigo por haber rechazado la invitación. Pero estos hombres tuvieron el gran privilegio de que este hombre rico y sus siervos lo inviten y lo lleven personalmente a la cena. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no hizo eso con los primeros? Hizo eso con los segundos. ¿Será que habrá injusticia? ¿Será que habrá injusticia en este hombre por haber hecho esa elección? De haber rechazado, de no haber hecho la invitación personal, ir y traerlos a los primeros y en los segundos sí hacer eso. Para nada. Porque el hombre no es víctima de su pecado, él es culpable de su pecado. El hombre no es como muchos creemos que es, que sufrió un accidente en el huerto del Edén. Es como cuando pasa un accidente, ¿verdad? Uno está manejando y choca a alguien, o lo chocan a uno, y fue un accidente, ¿sí? Pobrecito, hay que ir a llamar al seguro y demás cosas, tienen que resarcir los daños. No, en este caso, en la vida espiritual no es así. No fue ningún accidente. Todos estamos de ida al infierno, por nuestra culpa. Todos elegimos ir al infierno, nadie elige ir al cielo. Nuestro libre albedrío es nuestra garantía de ida al infierno, ¿sí? Es lo que nos garantiza nuestro camino al infierno. Todos estamos caminando bajo un deslizadero hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque hemos escupido la santidad de Dios. Hemos despreciado su amor. Hemos crucificado a Dios, hecho hombre aquí en la tierra, Jesús. Hemos hecho lo peor de lo peor en este mundo. ¿Y qué merecemos? Justamente la justicia de Dios, nada más. No tenemos ningún derecho delante de Dios para pedir perdón, ni favores, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque nuevamente hemos rechazado, tú y yo hemos rechazado la invitación al reino de Dios. Se nos ha invitado y lo hemos rechazado. Esa es la realidad. Nosotros no somos simples víctimas, somos culpables. Tenemos que entender eso. Somos dignos de ser echados al infierno. No somos dignos del amor de Dios, de su misericordia, porque nosotros, lo único que motiva a Dios es ira. Nosotros a Dios, sin Cristo, no le motivamos a nada más que a ira y justicia. Esa es una realidad espiritual, es una realidad que nos está mostrando esta parábola, nuestra naturaleza caída, cómo es delante de Dios. Decía Spurgeon en una frase, estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de haber nacido, porque no lo hubiese hecho después de que nací. En el principio, dice Spurgeon, una parte de su sermón sobre este tema, en el principio, cuando este gran universo estaba en la mente de Dios,
al igual que los bosques no nacidos, en una copa de bellota, mucho antes que los secos despertaron las soledades, antes de que los montes fuesen a la luz, y mucho antes de que la luz brillase en el cielo, Dios amaba a sus criaturas elegidas. Antes de que hubiera algún ser creado, cuando el Eterno había sido avivado, el sol, por el ala de un ángel, cuando el espacio en sí no tenía una existencia, cuando no había nada sino solo Dios, incluso entonces, en esa soledad de la deidad y en esa honda quietud y profundidad, sus entrañas se trasladaron con amor a su pueblo escogido, sus nombres fueron escritos en su corazón y entonces fueron muy estimadas por su alma. ¿Saben por qué Dios fue a escoger a esas personas? ¿Sabes por qué Dios me salvó y te salvó? Por el puro afecto de su voluntad. Nada más. Para glorificar Él su nombre aquí en la tierra. Para exaltarse Él aquí en la tierra. Por eso fue y te buscó y te invitó a su gran cena. Por eso Él fue a insistirte. Mientras tú y yo nos escapábamos, Dios, como un enamorado loco, iba y nos perseguía para traernos con cuerdas de amor. Esa era la actitud de Dios. Nosotros lo rechazábamos y Él iba en busca de nosotros. Esa es la historia del cristianismo, ese es el comienzo del cristianismo. Mientras nosotros escapábamos de Dios, Dios iba a nuestro encuentro a amarnos, hasta que Él nos conquista con su amor. Porque no se trata de que nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Porque aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos amó con amor eterno, antes de la creación de todas las cosas. Porque no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa fue la iniciativa de Dios desde el principio de la creación. Lo que lo motiva a Dios a amarnos, ¿saben qué es? Es su propio amor. Es su propio amor. Eso es lo que Dios lo motiva a amarnos. No lo motiva a amar las cosas que estás haciendo para Dios. Todo lo que hagas para Él, no lo motiva a Él para que Él te ame. Tu pecado no lo desmotiva. Tus méritos no lo motiva. Tu desmérito no lo desmotiva. Su amor es perdurable, infinito, inmanente, no tiene fin. En el cielo no tendremos tiempo no tendremos el tiempo suficiente en la eternidad para conocer ese amor. Porque es totalmente extraño para nuestra mente que Dios venga a morir por unos mancos, por unos muertos en delitos y pecados, por unos rechazadores del reino de Dios. Aún así rechazando, Él vino a hacerse hombre, a humillarse como hombre, a habitar entre nosotros y ser exhibido en vergüenza públicamente en una cruz, por amor a ti en esta mañana. Y Él te hace recuerdo. Y Él te hace recuerdo de eso. Así como una vez Jesús estando aquí en Israel, en Palestina, su mejor amigo murió, ¿verdad? Lázaro. ¿Y cómo lo resucitó a Lázaro? Ven, Lázaro, sal fuera, ¿cierto? Y si él no decía Lázaro y se decía sal fuera, todos los muertos salían. Más bien que dijo Lázaro, porque si no todos los muertos iban a salir. Porque por el poder de su palabra, las cosas son hechas. Porque por el poder de su palabra, que es el evangelio predicado hoy día, tú puedes conocer ese amor. Porque por el poder de su evangelio, la voz de Cristo en esta mañana te dice, ven y acércate a Él. Corre hacia la cruz. Tu pecado no es imperdonable. Aún hay esperanza. Mientras tú sigas con vida, las misericordias de Dios están vigentes. Tus pecados tienen una fecha de vencimiento y están en la cruz. Ahí se abroga todo pecado, se elimina todo pecado. Hermanos, debes de tomar en cuenta tu pasado en Cristo, como que Dios ya no mira tu pasado. El único pasado que mira cuando estás en Cristo es el pasado de Cristo, lo que Cristo vivió. Tu pasado ya no es tomado en cuenta. Por eso en esta mañana Dios te hace la invitación y la súplica de que asistas a su banquete, de que te consagres a su banquete, de que vivas con temor y temblor, porque los días son cortos y la maldad se ha multiplicado en esta tierra. Y que pronto
Él nos enjugará toda lágrima, nos limpiará de toda lágrima. De que pronto el consuelo ya vendrá en el día postrero, cuando recibamos cuerpos glorificados. Su amor perdurará por siempre, no tiene final su principio. Él es eterno. El versículo 24 nos culmina diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Que este versículo no quede como el final de este culto, que este versículo quede como la advertencia de que tú no puedes quedarte fuera de esta cena. Y tú puedes preguntarte, si yo no he sido escogido antes de la fundación del mundo, yo no estoy seguro de que Dios me haya predestinado como dices. Eso nadie sabe hasta que Cristo venga. Nadie sabe quién es predestinado hasta que Cristo venga. Podremos dar frutos, evidencias, pero al final todo será develado cuando Él venga. Cuando venga el juicio final, ahí seremos verdaderos. Mientras tanto, está lo que Pablo dijo en Atenas, que Dios manda a todo hombre que en todo lugar se arrepienta. Y ya Dios te ha hecho esa invitación. Y Él también dijo que Él no rechaza a nadie que venga a Él. El que me viene, yo no lo voy a rechazar. Él nunca dijo un no a alguien que se acercó. Él nunca le dijo no a nadie. Vemos en la Biblia que Dios aceptaba, Jesús aceptaba a todo aquel que venía. Y hoy la invitación está hecha. Él te pide que te arrepientas y que te acerques a Él. Y que aún así, si lo haces, es porque Él ha producido el querer como el hacer para hacer su buena voluntad en ti. Todo se trata de Él. Esa es la salvación, mi hermano. De principio a final le pertenece a Dios. Y una vez has sido salvo, nada ni nadie te puede separar de ese amor y nunca podrás perder esa gran misericordia que Dios ha tenido contigo. Oremos, hermanos. Señor, no. Es que el Señor continúa trabajando en nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho una invitación y hoy queremos aceptarla, Señor. Queremos ir a ese banquete. Queremos tener expectativas de lo que va a ser el cielo, Señor. Padre, gracias porque en Cristo ha sido abolida la naturaleza pecaminosa. Hemos muerto en Cristo y hemos muerto al pecado. Hemos muerto a este mundo, Señor. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a convicción de pecado, arrepentimiento genuino, Señor. Que ayudes a vivir tu evangelio, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por este culto, Señor. Bendice al próximo culto, Señor. Que sea un culto ungido, Señor, con tu Espíritu Santo. Usa a tu siervo, Padre. Usa las alabanzas, Padre. Ensancha tu nombre en este lugar. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.